Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Estado de los estados. Este es su programa Estado de los Estados y yo estoy aquí, pues iba a decir como sustituto, pero no me gusta la palabra. Mejor digo, estoy temporalmente en lugar de Lilia Arellano en este sillón. No soy su sustituto, porque es una palabra que se presta, es una palabra polisémica, se presta a muchas interpretaciones. Vamos a dedicarle este programa a un tema que es complejo, pero que le atañe directamente a usted. Es un tema que pudiera parecer técnico, y que lo es, pero que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de toda la gente de cualquier nivel social y económico. Vamos a hablar de temas fiscales, de la nueva política fiscal de este año 2020. Y tenemos hoy, este es un programa de lujo porque tenemos a los especialistas en la materia más destacados de nuestra ciudad. Este programa, pues, lo va a conducir porque él es el que conoce de la materia, no solo conoce de historia, no solo conoce de temas de la identidad, de las raíces nuestras, sino que su formación y su especialidad es la contabilidad, las finanzas. Jaime Novelo, a quien usted ya conoce a través de su programa Novelísimo, muy visto. Y hoy vamos a hablar de temas fiscales, Jaime, y te vamos a agradecer que tú ayudes a conducir el programa, porque tenemos aquí la presencia de Pablo Gutiérrez Lagunas, que es contador público y abogado. Don Pablo, buenos días. Buen día, don Jorge, gusto saludarlo, feliz año para todos ustedes y para sus radioescuchas y televidentes. Claro que sí. A Ramón Vázquez, que es contador público certificado. Ramón, buenos días también. Ramón Arcedo, servidor. Qué gusto muchas saludarles. muchas gracias por la invitación a este importante foro. Igualmente reitero las felicitaciones de este inicio de año y todo el demás de venir del 2020, que nos vaya bien a todos. Muchas gracias. Eso esperamos, que a todos nos vaya bien. Y al licenciado Fausto Bañuelos Sánchez, que él es pues certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento y terrorismo. Oficial de cumplimiento, certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Qué interesante es esto. Gracias. Pues Jaime, va a ser un programa de lujo. Comienza con las preguntas y para no perder el tiempo, porque a veces uno pregunta algo ajeno a lo que es el tema y cuando ya va a terminar el programa, pues sí, nos vamos a ir centrando. Vamos a ir a comenzar de una vez con el tema. Pues muchas gracias, Jorge, y pues el saludo para todo el mundo, deseando que este año pues también sea de lo mejor para nosotros, sobre todo la materia que vamos a ocupar, que son los temas fiscales. Como tú bien dijiste, Jorge, es algo que nos atañe a todos, porque según cálculos, aunque a nivel muy general, somos 9 millones de mexicanos que sostenemos a 120 millones de mexicanos. ¿A través de qué? Del pago de impuestos. Entonces sí tenemos una situación muy especial en nuestro país, que tiene el 17% de recaudación fiscal de acuerdo al Producto Interno Bruto, de acuerdo al PIB, cuando el promedio de otras naciones se va al 30%, 35%, y hay naciones como Suecia que alcanzan el 50% de recaudación, y por eso sus ciudadanos tienen la calidad de vida que tienen. Con esta pequeña introducción que estoy haciendo, independientemente de que me gustaría complementar la presentación que hiciste de nuestros invitados, colegas nuestros en el Colegio de Contadores Públicos de Cancún, pues podemos tener una idea
de dónde estamos parados en ese nuestro bellísimo país de México, que es la 14ª potencia mundial económica. Así que... De más de 200 países. Sí. Entonces hay ciertas incongruencias que habría que entender, cómo teniendo tan poca recaudación, como siendo tampoco los mexicanos que están contribuyendo para sostener este país. Y además tenemos un nuevo gobierno con una nueva tónica, cuya presentación política, hay que decirlo de esa manera, aparte de las otras dos, que es el combate a la corrupción y el combate al robo de combustible, es precisamente la reforma fiscal. Nuestro actual presidente, el licenciado López Obrador, ofreció y está cumpliendo de que no va a haber nuevos impuestos. Y no los hay, porque no hay necesidad que los haya, ni los debe de haber desde mi óptica, sino que basta con que se haga contribuir como deben de contribuir todos los mexicanos que perciben un ingreso para el efecto de poder elevar la recaudación. Jaime, distinguidos contadores, nada más para complementar lo que dice Jaime. Aparte de esta pues deficiente recaudación, hay el tema de la corrupción. Ayer, en unos días, es muchísimo el dinero que se va por las cañerías de la corrupción. Ayer se dio a conocer, por ejemplo, que Genaro García Luna compró en los últimos 6 meses en Miami 4 departamentos de lujo con un importe de $7 millones aproximadamente. 4. Bueno, esto fue lo de él, más las otras propiedades que tiene en México y también en el extranjero. Y al abogado Juan Collado, le descubrieron en Andorra $120 millones que no ha podido comprobar su origen. Y por lo tanto, Andorra le dijo, hasta que no comprueben el origen, se le va a quedar al gobierno andorrano, que es un pequeño país de Europa, ese dinero. Entonces, ¿cómo es posible? Esto es lo que hace unos días se descubrió, más lo que tiene. $120 millones a Juan Collado en Andorra, descubierto recientemente, entre otras cosas, y lo de García Luna. O sea, el país ha aguantado mucho realmente, ¿no? Eso es de lo que sabemos. De lo que, sí, lo que no sabemos, y no las sabemos. personas a quienes no se ha tocado, Así ¿cuántos son? Porque exhiben, ahorcan y muestran, así como en la antigüedad, al enemigo había que ahorcarlo y exhibirlo a las puertas de la ciudad para que pueda ser un escarmiento para todos los demás. Ese efecto multiplicador que de alguna manera funciona, y el SAT lo usa además, usa este viejo sistema. No. Pero, y hay muchas cosas que no sabemos. Muchísimo. Y hay muchas que están a todas luces. Andamos muchas veces y preguntamos, ¿y este centro comercial de quién es? Del señor expolítico o político fulano de tal, y hasta se les respeta porque saben robar y que eso ya se debe de acabar. Y cada uno en su trinchera debe de hacer lo suyo. Los que tienen el mundo del periodismo, periodísticamente hablando, los que tienen la profesión, que juran que van a cumplir con la profesión, que hay un código de ética que se debe de cumplir, a hacerlo. El ciudadano que le van a pedir una mordida, no señor, póngame la multa porque así no voy a volver a pasar el alto, póngamela por favor, porque lo voy a pesar. Pero si te doy 100 pesos al policía, pues ya sé que me la puedo pasar a cada rato. Y llegan a la casa a comentarlo alegremente, a que lo festinen, y es ahí donde se va generando una célula cancerosa que ha contaminado mucho al país. Nos estamos distrayendo, pero no nos estamos distrayendo del programa. De alguna manera está dentro de lo que estamos tomando, ¿no? No, de hecho, creo que es un muy buen comienzo porque precisamente platicábamos hace unos días con otros colegas y a mí me ha tocado, ustedes pues tienen mucha más experiencia que yo y ustedes lo han vivido seguramente más, pero a mí me ha tocado que en estos últimos meses, con 2 personas que no fueron mis clientes, que me preguntaban, ¿cómo hago para no pagar impuestos? Entonces, pues... no se puede, se llaman impuestos, no son opcionales.
Es nuestra obligación contribuir al gasto público. Hay que empezar porque no tenemos la cultura de contribuir. Ese es el inicio realmente. Eso, muy bien dicho, licenciado, porque así como lo estás diciendo, y una experiencia ya con personas que bien precisas, que no son, bien pudieron ser nuestros clientes, ¿eh? También los clientes lo dicen, oye, buen contador es el que hace que no pagues impuestos. ¿Cómo va a ser? No es así. Ya no. Hemos llegado, No. Imposible. No, y tenemos una profesión que debe de... Sí, Pablo. Don Jaime, pero también lo que ha mencionado es importante, pero también hay una cuestión de identidad. O sea, ¿por qué en otros países el pagar impuestos es una religión? ¿Por qué en México no se da? Lo ha dicho don Jorge con toda claridad. Porque la gente dice que se lo roban. Y por otro lado también no se ha difundido una cultura tributaria. Aquí quiero comentarles que la Secretaría de Educación Pública y el Servicio de Administración Tributaria firmaron un convenio para promover lo que se llama civismo fiscal. Y esto va a arrancar con las escuelas públicas en primer lugar. Van a crear material didáctico para que se distribuya en todos los niveles públicos y después que se vaya difundiendo en todos los demás. Para que desde los niños, los jóvenes y los adultos conozcan los derechos y las obligaciones, como menciona el abogado. El pagar impuestos no es un llamado a misa, es una responsabilidad constitucional, pero a la vez tenemos que exigir que se emplee bien. Los impuestos deben tener un destino para cumplir el objetivo del Estado, que es educación, seguridad, escuela. Pero si vemos que se lo roban, entonces pues, se desanima. Pero ya van a dar ese civismo fiscal que va a la niñez, desde ahí explicarle sus derechos y obligaciones, algo que me parece importante. Muy bien, Pablo. Contador, muy buena igual intervención, sí, Ramón. quisiera abonar los elementos que se están comentando aquí, la cañería de la corrupción. Y la impunidad. Quienes no quieren pagar impuestos, los que todavía no están cautivos en el registro de contribuyentes, pues son elementos muy importantes que hacen que esa recaudación se vea todavía más mínima. Si esos elementos llegasen a minimizarse, pues obviamente la recaudación saldría como un elemento importante en la nación y sobre todo que se destine a las partidas presupuestales para las que fueron etiquetadas, ¿no? Ese es como un daño colateral de los elementos, hacen ver que la recaudación se vea todavía más mínima. Se debilite la recaudación. Ramón Arceo Rosado es miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de la Región Centro-Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y pues esa responsabilidad que has adquirido, Ramón, ya no a nivel local, sino regional, si no me equivoco, agrupa ¿cuántos colegios de contadores 16 públicos? colegios. A 16 colegios de contadores De públicos. Puebla para Imagínate. el Y sur. tú estás metido en la comisión, que además levantaste la mano, según sé, para decir yo quiero estar Sí, allá. ahí estamos. Eres un buen ejemplo. Gracias, Eres un contador. buen ejemplo de decir, yo puedo participar, quiero ocupar esa trinchera y voy a desarrollar mis mejores actos profesionales y compromisos con mi profesión. Esa es la comisión. Eso, me gusta. Y además por algo se te invitó. Es claro que eres el más joven, con todo el respeto a los demás. De nosotros Pero él también está chamaco. No, está claro. chamaco. Un poco, Ya un nosotros poco. Sí, veterano, sí, pero sí, él está sí, chamaco sí. también. Y como no. Y le he hecho la observación que parece nieto de uno de mis más admirados cantantes, ¿no? Es cantautor, el jibarito, ¿cómo? El puertorriqueño. Bueno, escapa su nombre en ese momento a mi memoria. Rafael Hernández, el jibarito, es correcto. Rafael Hernández, ¿no? Ahorita es correcto. Tiene un cierto parecido puertorriqueño. Por ahí te estuve preguntando, ¿no? Sí. A lo Que yo mejor, sepa, a lo ¿no? mejor. Bueno, lo dejamos así. Sí, no hay que investigar. No vamos a tanto. comprometer a la familia. Es correcto. Perfecto. Contador, pues gracias por sus comentarios hacia mi persona y pues estamos aquí en este foro para aportar. No, ¿qué decir? Mira, para mí ha sido una sorpresa, la verdad, que dentro del Colegio de Contadores Públicos haya un abogado que levante la mano y que diga, yo quiero estar en el Colegio de Contadores Públicos de Cancún, y fue el licenciado Fausto. ¿Sí? ¿Por qué? Y fue aceptado en una asamblea donde incluso pues levantó la mano y juró cumplir con los estatutos y reglamentos. Me llamó la atención que los abogados, él es una buena muestra, que además tiene
especialización de la ley antilavado, como bien mencionaste, y que tiene incluso un adorno allá que suena hasta peligroso, ¿no? Especializado en la... Soy oficial de cumplimiento certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mira nada más. Mira nada más qué personaje. Pues te agradezco. Uno, que si no lo hice públicamente, ahora tengo la oportunidad de hacerlo, que una persona como tú haya pedido estar dentro del Colegio de Contadores Públicos, donde con toda seguridad habrá un campo de acción, no tanto por aquello de que lo que sucede con nuestra clientela o con nuestra posible clientela, sino por el temor de que la autoridad vaya a señalar indebidamente por desconocimiento, por alguna práctica de ignorancia, y que ahora la ley, y ahí vamos a entrar en la materia, afortunadamente vamos a grabar 2 programas, de que pudiera quedar en esta situación, y necesitamos gente que esté preparada como tú para efecto de poder defender también a aquellos que no están en el supuesto que se les pudiera estar señalando. Y Pablo Gutiérrez Laguna, que tiene un doble adorno, es contador público certificado y es abogado. Además tiene una buena experiencia, tiene una columna o 2 columnas. Escribo en el Quintana Roo, bueno, ya lo dije, y en otros periódicos. Tengo también una participación activa en 2 programas de radio. Eso es Desde seguir participando en el programa desde el café. Con gusto lo haremos. Claro que sí. Aquí la idea fundamental es orientar y darle sugerencia a los empresarios para que cumplan temas. Hay una gran cantidad de temas que han iniciado con el 2020 que tienen que saber: las tarjetas de crédito, el gasolinazo, el incremento de los salarios. O sea, hay grandes temas, pero sobre todo los cambios fiscales que iniciaron con el 2020. Pues de eso vamos a aterrizar sobre los cambios fiscales después de una breve pausa. No se vaya, porque esto apenas es el prólogo. Esto se va a poner bueno. Estado de los estados. I've got you. Pablo, me parece que la persona más adecuada, independientemente de que cualquiera pudiera tener los conocimientos y la capacidad de exponerlos, pero dado que tú tienes varias columnas, ya has sido entrevistado en varias ocasiones, y aquí en la pausa que tuvimos también hablamos de ello, sí, danos una introducción a lo que son los cambios más significativos en este 2020 emanados pues de las leyes que nos rigen, y en este caso estamos hablando de toda la estructura fiscal de nuestro país. Con gusto, don Jaime, y para que lo entiendan los radioescuchas, vamos a explicar cómo inicia lo que es una parte fiscal que se engloba en lo que se llama paquete económico. El titular del Ejecutivo tiene como función presentar al Congreso de la Unión en septiembre el paquete económico, que lo constituyen principalmente 4 documentos. El primero, y es para mí de los más importantes, son los criterios generales de política económica,
que aquí se establece el qué quiere hacer el gobierno, el cómo y el cuándo. Vamos a suponer, no más impuestos, ¿en dónde lo establece? En los criterios generales. La inflación estará alrededor de un 3%, 3.5%. La paridad del peso frente al dólar, 19%. El precio del petróleo, todo eso se establece en este documento. El segundo documento es la ley de ingresos. Es el documento para mí el más sencillo, porque al no haber más impuestos ni incremento a los existentes, solo adecuaciones a las leyes fiscales particulares, pues nada más hacen como actualización del año pasado. El otro documento que sí es polémico totalmente es el presupuesto de egresos, que significa la repartición, la distribución de ese dinero que está contemplado en la ley de ingresos. Ese genera el estira y afloja de que le quitan a los estados, le quitan a esta dependencia, ese genera mucha polémica. Y el último documento de los 4 es lo que se conoce como miscelánea fiscal. En esta miscelánea fiscal están las iniciativas, todos son iniciativas porque pasan a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y ya en su conjunto la aprueban o desechan. Aquí vienen las iniciativas de reformas principalmente al Código Fiscal de la Federación, que ha hecho tanto ruido, porque ya veremos los puntos específicos, a la ley de impuesto sobre la renta, a la ley del impuesto al valor agregado y a la ley de IEPS y la ley de ingresos principalmente. Bueno, ese es lo que constituye el paquete económico. Ahora bien, cambios fiscales para el 2020, ya entrando un poquito a la miscelánea fiscal, de manera general. Para mí tiene 3 premisas fundamentales. La primera es la política fiscal. El gobierno mexicano tiene la política de libre mercado. Todos los productos se rigen por la ley del mercado. Sin embargo, la función del gobierno es controlar eso a través de lo que se llama política económica. La política económica se divide en 2. Política monetaria, que es controlar la inflación y la paridad del peso frente al dólar, y la otra es establecer los impuestos en actividades que considera específicas. Bueno, en esta parte el gobierno dice, no más impuestos, le voy a dar facultades a las autoridades para que lleven a cabo su función, y la otra invariablemente que es recaudar más impuestos. Esa es la política fiscal. Tiene una tendencia. ¿Cuál es la tendencia de esto? Sin lugar a duda que México, al pertenecer a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, se tiene que ajustar a los lineamientos internacionales. Vamos a suponer, ¿cuál es uno de ellos? Establecimiento permanente. Lo que se establece en la ley doméstica, la ley del impuesto sobre la renta, de la definición de establecimiento permanente, lo toman por una recomendación de la OCDE. También hay otro concepto que es la limitación de los intereses, y lo que ha hecho gran ruido es el comercio electrónico, la regulación. Y veamos que aun cuando no hay reformas de fondo, sí se considera que estos cambios es la segunda reforma en menos de 10 años, y que tiene como fin pues establecer adecuaciones a las leyes, no más impuestos, pero adecuaciones. Pero aquí sí es importante que es la miscelánea fiscal del nuevo gobierno ya en funciones, porque la de 2018 que entró en el 19 pues ya venía hecho por el anterior gobierno. Ya viene hecho, pero además la forma en que se diseñaron y se discutieron fue un modelo que se llamó Parlamento Abierto. Esto es algo maravilloso que no se había dado en años anteriores, y participaron 74 especialistas, entre jefe de especialistas, de empresarios, de sectores y funcionarios públicos. Recogieron la opinión en el Parlamento integral para aprobar o desaprobar alguna disposición. Esto lo podemos ver las 3 principales características de lo que se llama miscelánea fiscal, y son cambios que entraron en vigor, algunos ya en el 2020. Perfecto. Esto del, pues, grabar el comercio electrónico o las actividades que se realizan a través de las plataformas digitales, creo que tiene mucha importancia. Claro. Porque hay negocios muy importantes que manejan millones de pesos, que no es que no pagaran impuestos, sino que pagaban quizá los mínimos, supongo yo, por estas cosas que venden Betterware y todos estos por catálogos, que tienen miles de
no de empleados, porque no son empleados, son Comisionistas promotores es la palabra. de estos Generadores productos, de ventas. pero promotores de ventas, pero que venden millones de pesos Muchísimo, en todo el muchísimo país. dinero, hay mucho dinero. Avon, todo esto manejan muchísimo dinero. Hay empresas que venden ropa, que venden zapatos por medio de catálogos, de todo esto, que se maneja muchísimo dinero allí. Y luego, no sé si entró lo de Airbnb también. Apenas. Sí entró, Plataformas porque de- solamente aquí en Quintana Roo nos informaba la secretaria de Turismo recientemente que hay 40,000 habitaciones en renta, 40,000 Unidades. casas, o muchas de ellas son Que se departamentos, colocan a casas, través de... en renta, y que no estaban, Sí, bueno, pagaban lo mínimo, pues. El hospedaje. el Airbnb es la plataforma más conocida, ¿no?, del mercado, Pero hay está otras, ¿verdad? Booking, Expedia, entonces todas esas plataformas ya tienen una parte en la ley que los va a fiscalizar. Y Si estamos hablando de podemos hablar 40 o 50,000 con las otras plataformas, Pero- pues manejan mucho dinero. Pero si no hay el sustento legal, la autoridad poco puede hacer ante algo que no está definido en la ley. Entonces, aquí la reforma fiscal, y le voy a pedir a Ramón que amplíe el concepto de establecimiento permanente tenía que ubicarse para que pueda la autoridad ser más incisiva en el marco legal de todo esto que ahorita estamos tocando. Sí. ¿Cuál es el concepto nuevo o más amplio de establecimiento permanente? Sí, como bien hemos dicho, no hay aumento de impuestos. El primer punto medular de la reforma fue la iniciativa de hacer más amplio las consideraciones para que exista un establecimiento permanente en México. ¿Por qué la importancia? Porque si existe ese establecimiento permanente, el residente en el extranjero se hace pagador de impuestos en México. Correcto. Entonces, esta reforma lo que vino a hacer es que si los entes extranjeros funcionan a través de agentes que, aunque no sean exclusivos, les genere un punto de venta, un acuerdo consolidado que les permita obtener un ingreso, es decir, que se lleven fuente de riqueza de México hacia el extranjero, se amplía la denominación del establecimiento permanente. Luego entonces se hace sujeto el ente extranjero a pagar impuestos en México. Eso obviamente va a redundar en aumentar los impuestos de residentes en el extranjero. Esa es la esencia de la iniciativa que finalmente quedó aprobada, ¿no? Para entender un poco eso del establecimiento permanente, no es algo así como físicamente una oficina o un lugar de negocios, sino que en México se den las condiciones para que se genere una fuente de riqueza hacia el extranjero. Con esos elementos configurados, estaríamos el gobierno mexicano obligando a pagar impuestos a los extranjeros que se llevan ingresos de México. A cobrarle los impuestos y a fijarlos en el primer concepto, que es Aquí el hay algo domicilio. importante, que como se trata de impuestos internacionales, pues dependiendo de la residencia extranjera de los 200 países, México tiene tratados con muchos de ellos, habría que ver las particularidades en el sentido de cada origen del negocio para efecto de invocar los tratados. Excelente, Ramosito. Este fue uno de los conceptos que es tendencia de la OCDE. La tendencia mundial es gravar los ingresos que se perciban en el lugar donde se perciban. Y aquí, como lo ha explicado Ramosito, es la adecuación de la ley, no solo de la ley impuesto de la renta, sino de la ley del IVA en lo que es plataformas digitales. Lo que hace es establecer ya los supuestos en donde debe pagar. Pero todo viene, primeramente hay que entenderlo, que viene de una recomendación de la OCDE, primero. Segundo, hay lo que él menciona, los tratados internacionales. Allí hay conceptos definidos que tampoco se quiebra la cabeza. Los tratados, por ejemplo, con Estados Unidos y Canadá, dicen, para definir el concepto tienes que irte ¿a dónde? A la ley doméstica. A la ley doméstica. Y si no te lo definen, pues tendremos que irnos al tratado, pero el tratado no es tan específico.
Por eso te dice, vete a la ley doméstica. Pero en esencia es buscar los supuestos adicionales para que el extranjero que obtiene ingreso en el país pague en la parte que le corresponde y no sea una oficina de representación, una agencia, no. El ingreso se da en México, como en el caso de la plataforma de transporte. Aquí se da un servicio, se lleva el dinero a Holanda y no paga un clavo, ¿no? Entonces eso es lo que se pretende. Pero por otro lado también en el caso que mencionaba hace rato usted, de las plataformas de hospedaje. Primero, el Estado de Quintana Roo, es importante señalarlo, es de los primeros que ha establecido una reglamentación de las plataformas de hospedaje. Y se dio en el decreto 223 en el 18, donde ya establecía que tienes que tener una constancia, un registro de patrocinadores. Y actualmente se vino actualizando. Eso quiere decir que el Estado está preocupado y hay que decirlo con sus palabras. Para efecto de impuestos al hospedaje. El impuesto al hospedaje. En todos se graban principalmente el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Pero estatalmente hay otros impuestos como el impuesto al hospedaje. Pero ya el Estado de Quintana Roo ha ido avanzando mucho. Fue innovador. Innovador, Mucho. eso es la palabra. De los pocos, el tercero o el cuarto que ya estableció la disposición estatal. Bueno, y se dio de manera natural además, porque somos el estado que más genera divisas turísticas, totalmente Correcto. divisa turístico. No, Entonces, y el atractivo para la gente, tanto nacional como extranjera, de a través de la red encontrar posibilidades de alojamiento de la modalidad Airbnb, Booking o Expedia, que no necesariamente, bueno, la gran mayoría no es un hotel, sino son lugares habilitados que permiten la estancia que del vinieron a alojamiento. dinamizar la economía, ¿eh? Sí, Yo así sí, lo sí. veo. Sí, o sea, Son un mercado complementario de la hotelería Sí. que conocíamos de hace la años. desgracia, que lo digo así, la desgracia del all inclusive, Correcto. No, acaba la mató a la economía, ciudad. mata la economía, Mató a la ciudad, los restaurantes restaurantes, y todo lo demás, bares, taxistas, los mercados, medio todo. mundo, ¿no? Los tienes y cautivo. eso, pues nada más se lo puedo atribuir a un acto de un acuerdo entre los grandes hoteleros, sin especificar concretamente cada quien tiene en mente el hotelero que quiera o la cadena hotelera que quiera, con las autoridades que son las que al fin y al cabo accedieron a que el all inclusive, que tenía que ser algo aprobado por la autoridad, sea generalizado. Y ahora los hoteles tienen su propia tienda de artesanías, sus propias hasta panuchos y salbutitos o lo que quieran. Restaurantes, discotecas, todo, tienen cautivo, campos de golf, boliches. y que lamentablemente, y ahí va abogado, lamentablemente durante mucho tiempo estuvieron enviando el producto de sus ingresos a países con baja o nula tributación, en un acto con regímenes fiscales preferentes. Sí, Justicia, entonces sí. resultaba que todas las noches de los 800 o de los 1000 cuartos eran vendidas a una sola empresa que estaba en un paraíso fiscal, y esta empresa vendía a precios reales a los que realmente venían a hospedarse aquí, de tal manera que en el impuesto sobre la renta quedaban hasta con pérdida. Entonces, ¿qué era lo que estaban generando la inversión extranjera en ese sentido? Una cuestión de empleos y hasta cierto punto mal pagados para todo lo que hacen nuestros coterráneos mexicanos y de la región también donde estamos. Hay muchos muchachos de origen maya que son palaperos, que son afanadoras, que todo esto que es yo así lo veo, es algo en el cual el primer peldaño de una escala en la cual ellos pudieran progresar. Esto estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo, en que la derrama económica se dé donde se debe de dar y que pague los impuestos que deben de tener. Pero me dirigí a ti por algo, porque hay algo con los paraísos fiscales. La canalización de ingresos hacia los paraísos fiscales tienen, si no se hizo bien, si no se transparentó, una señalización de parte de lo que es tu especialidad. Sí, es correcto. De hecho, ese es uno de los temas que la reforma fiscal es un laberinto amplio de temática, pero tiene dos pinzas. El gobierno viene con dos pinzas muy fuertes. Una la conocen seguramente muy bien y viene por la UIF. Sí. Hace rato decían, es que nosotros no sabemos quiénes son los dueños de la riqueza. No, nosotros no. La UIF sí sabe. Sí. La UIF sí sabe. Sí sabemos lo que es la UIF, pero nuestro público televidente Correcto. posiblemente no sepa cuáles son las siglas de UIF. La UIF es, y qué bueno que puntualiza, la Unidad de Inteligencia Financiera.
La unidad de inteligencia financiera se crea también en un marco internacional. Todas las regulaciones vienen del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera. Este es un grupo internacional que es autónomo, del cual México forma parte, y ellos publican las 40 recomendaciones. Las 40 recomendaciones son el documento toral de todos los principios de prevención de lavado de dinero. Dentro de estos está la creación de una unidad de inteligencia financiera. Me llamó mucho la atención también, una nota reciente, era la de que se firmó el convenio con la Asociación de Bancos de México para dar la facilidad de que al pagar con una tarjeta de crédito o de débito pudiera facturarse inmediatamente. Y el ruido popular fue de ya nos van a fiscalizar, pero pues los que estamos en esto decimos, pues eso viene ya desde hace años. Mucho, 25 Eso años. no es nuevo, esto es una facilidad. Así es. La UIF ya sabe qué gastas, la UIF sabe cuánto le metiste a tu tarjeta de tienda departamental, a tu tarjeta de crédito, con qué pagaste, cómo lo pagaste, cuántas cuentas de banco tienes. El secreto bancario se rompió con la ley del impuesto al depósito en efectivo. Entonces, Sí, todo lo del sistema financiero ya viene. eso ya lo conocemos desde hace tiempo y fiscalizado me llama mucho de la atención manera que la gente indirecta con crea los que no lo bancos. ve la autoridad lo ve. Entonces, en este gobierno, una parte de la pinza viene por la UIF, Así es. precisamente ahí. Bueno, pero hay de casos a casos, ¿no? Voy a decir de manera coloquial, y por favor, con el cuidado con que tengo la seguridad que los oídos de ustedes, como los de nuestro público televidente, podrán tomar a bien esto que voy a decir. La vida fiscal, siento yo, que es lo que más se parece a la vida sexual. Siempre hay pecados de acción, de pensamiento, De omisión. de omisión. De obra y omisión. Hombre, pudo haber hecho y no hice. Sí, O pensé y ya caíste en el Cambios. pecado. Interesante analogía, pero correcto. Por eso hago esta analogía de que hay pecados veniales y hay pecados pues mortales, depende cómo te los puedas Correcto. descubrir. Entonces, Licenciado Fausto, ¿cómo pudo sacar? Es que me llama mucho la atención, a lo mejor lo puede responder ustedes también. adelante. ¿Cómo pudo sacar del país García Luna millones de dólares para comprar? Porque además los compró, vaya, con cheque, no en efectivo, pero compró estos, lo último que se les dio, 7 millones de dólares. Los compró allá, no con financiamiento. La investigación Los pagó. fue, sino que los pagó, los compró. ¿Cómo ese dinero salió del país? Sí. ¿Cómo pudo salir del país? Hay una ingeniería bancaria, financiera, en fin, como para llegar a un banco de Estados Unidos ese dinero. Sí, correcto. Es una muy buena pregunta porque no solo la de él, sino de exgobernadores que han robado cantidades increíbles de dinero. Tú te preguntas cómo lo sacas. Si cuando vamos aquí al aeropuerto de Cancún y quieres pasar con 4,000 o 5,000 dólares y la policía los ve, te pregunta de dónde vienen y te para. Pero y Juan tienes Collado que en Andorra, 100 comprobar. millones de dólares que la descubrieron. Tuvo que transferir ese dinero a ese banco. No creo que haya llevado maletas de efectivo. Porque Tienen algunos ni se lo estructuras. aceptaban. Tienen estructuras. Antes de la ley al depósito en efectivo, del impuesto al depósito en efectivo, que esa ley se creó para romper el secreto bancario. No era una ley que tuviera un objetivo recaudatorio. Era para que la autoridad pudiera saber qué cuentas tenían. Acuérdense que antes teníamos cuentas fiscales y la autoridad no sabía cuántas otras cuentas tenía, solamente veía una. Entonces, antes de eso, con que entrara el dinero al sistema financiero se perdía. Ahora ya no. Lo que ellos hacen, y todas las personas que pues, son lavadores, utilizan tipologías en las cuales separan el origen ilícito del recurso mismo. Entonces, primero lo introducen al sistema financiero, luego lo estratifican, lo van moviendo a empresas fantasma, hacen transacciones con otras sociedades, Con hacen prestanombres. internacionales. Ahorita también, que pues no ha salido y está el hoyo aquí en medio, pero pues las pagadoras, que aquí en Quintana Roo fueron un exitazo. Tú te encontrabas al conocido y, oye, Pedro, ¿cómo te va en la panadería? No, ya la cerré, ahora tengo pagadora. Entonces, ese tipo de esquemas de operaciones simuladas les permiten sacar el dinero del país y eventualmente regresarlo, porque quien lava lo quiere usar. Y al dinero que use le quiere dar la apariencia de legítimo.
Entonces se usan esa clase de estructuras para ir estratificándolo de ese origen que pudo haber sido una corrupción, no lo sabemos, ¿no? Porque todavía nuestro sistema penal nos dice que hasta que haya sentencia podemos indicar, ¿no? Pero que pudo haber tenido un origen ilícito. Esas tipologías existen y van evolucionando al paso del tiempo. Ahorita ya es muy sofisticado, ya no es como lo pensábamos antes, ¿no? El tipo de lavador a lo mejor de la persona con vestimenta escandalosa y joyas, ese ya no. Ahora el lavador puede llegar muy bien vestido, muy bien estudiado, puede venir con todos los documentos en orden. Ese es el tipo que se está presentando actualmente en las tipologías que nos enseña la autoridad, ¿no? Que nos muestran esta capacitación que nos brindan. Y en el caso de García Luna, pues si le abonamos a que, tengo entendido, tiene la nacionalidad estadounidense, pues la flexibilidad para abrir cuentas y manejo financiero en ese país, pues le convino, ¿no? Independientemente de toda la estratificación que se hace del dinero. Correcto. Ahí es la manera, pues... No sabía ¿Cómo yo que se va? tenía la doble nacionalidad. Sí, de hecho salió a relucir. Ya lo había junto. solicitado, todavía no se lo habían Sí, aprobado. Por eso lo metieron a la cárcel, porque le descubrieron allí que mintió en Unos domicilios, en todo. Exacto. Pero sin duda, don Jaime y compañeros, todo es una reingeniería, porque el sistema financiero tiene la obligación de enviar al Servicio de Administración Tributaria las operaciones importantes, relevantes e inusuales, y tiene hasta un plazo. Normalmente mandan información cada mes, pero si son de este tipo, tienes 72 horas para decirle, este venía depositando 30, 40 mil y de repente deposita 500, 1 millón. Órale, revisa los SAT. Y la importancia es que el SAT conoce en tiempo real las operaciones. Ese es por un lado. Pero por otro lado, hablamos de los paraísos fiscales, y una de las características de los paraísos es, bueno, que tienen una tasa de impuesto sobre la renta muy baja o no tienen impuesto, pero tienen algo que impide a veces a los gobiernos llevar a cabo su trabajo, que es el intercambio de información. O sea, yo tengo a mis clientes protegidos, yo no te puedo mandar información de mis clientes. Ese es a los paraísos, como hablábamos de la plataforma que obtiene un ingreso y se la lleva a un paraíso, y es difícil saber cuánto ganó. Pero por un lado. Por otro lado, la OCDE, todos los países que están afiliados a la OCDE están mandando información en una primera instancia a petición de parte, es decir, la autoridad te pide información. ¿Cuántos países hay en la OCDE? La OCDE debe tener 120, 150 países, pero ya están mandando información alrededor de 80 países de manera automática. Pero hasta los países que están en baja tributación, por No, decirlo. los que pertenecen a la OCDE nada más, que son los que tienen que cumplir todos los lineamientos de la OCDE. Los que no están afiliados no mandan información, no tienen ningún convenio para intercambio y no mandan nada y hacen lo que De hecho, quieren. pues, Estados Unidos fue el primero que le dijo a los países, yo quiero que me des la información de mis nacionales que tienen aperturados cuentas en X o Y país. Obviamente sabemos que Estados Unidos es una potencia económica mundial. En ese sentido, México dijo, pues yo igual quiero saber cuántos nacionales míos tienen cuentas en Estados Unidos. La apertura del intercambio de información, como dice el contador Pablo, se abrió a raíz de esa solicitud primigenia de Estados Unidos. La ley FATCA. El FATCA que hablaba inicialmente, y además eso es muy importante. Ahí ya pues empieza a moverse la información de un lado para otro, y como bien dice la unidad de inteligencia financiera, todo pasa por ahí, por el SAT. O sea, la información está ahí, nada más es cuestión de configurarla para hacer un planteamiento de acusación respecto a alguien en particular, ¿no? Y vale la pena puntualizar algo muy importante. El GAFI hace dos cosas, las 40 recomendaciones y los ejercicios de evaluación. De los ejercicios de evaluación hay dos también. La autoevaluación, que en México la primera la hicimos en 2016 y la segunda la hicimos en 2019, todavía no tenemos resultados, los estamos esperando. Y hacen la evaluación mutua, en la cual GAFI viene y evalúa. La de México se hizo por primera vez en 2017. La publicaron el 6 de enero del 2018. Estábamos todos pues con el nervio, porque cada vez que publican hay movimiento en las disposiciones. Y se dice que México estuvo muy cerca de que se nos considerara como que no cumplíamos, porque no se perseguía el delito, no había procuración de justicia, ni tampoco se juzgaba, no había embargo, no había extinción de dominio, no había muchas cosas.
Dicen que una de las grandes razones por las cuales México no se le etiquetó como no cooperante fue el site de la UIF, el centro de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, que la gente del Gafi se quedó impresionada con el centro de datos. De hecho, ustedes lo saben, nuestra factura es la más avanzada del mundo. En Estados Unidos uno abre la computadora, imprime una hoja que nada más diga invoice, eso cumple requisitos fiscales. La nuestra es la más avanzada. Tiene cadenas, sí, tiene el código QR, está timbrada por 2 partes, es muy avanzada. La gente de Gafi decía que lo que vieron en la UIF no lo tienen en Estados Unidos, no lo tienen en Europa. Entonces dijeron, la información la tienen. Sí, claro. Hay que perseguir el delito, porque no están persiguiendo el delito. Hay que estar pendientes, creo que mañana va a dar a conocer el presidente, porque se lo pidió esta dependencia de la unidad de transparencia. Le pidió al presidente que tiene la obligación de dar a conocer cuál fue el delito grave por el cual renunció como ministro de la Suprema Corte. Eduardo Medina Mora. Las causas reales de la renuncia de Medina Mora. Pero se dio a conocer públicamente en algún periódico de Europa. El periódico El País lo dio a conocer primero, luego el New York Times, el año pasado, que se le descubrieron cuentas en Inglaterra, que él no había declarado. Pero poco después renunció como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Pero no se dio a conocer cuál fue la causa grave. No trascendió. La causa grave, sí. Y un ministro de la Suprema Corte solo puede renunciar por causa grave. Y hacía 30 años que no renunciaba un ministro. Sí, no, la unidad de inteligencia, la unidad esta de transparencia, así digo es. al presidente, tiene la obligación de darlo a conocer. Y parece que mañana se da a conocer. Vamos a ver si es ¿qué revuelo causa el tema? La causa grave fue este dinero que se le descubrió en Inglaterra. O sea, hay mucho dinero fuera del país. Mucho, y se habla que él como ministro pues estableció algunas tesis o jurisprudencia en donde el dinero que entraba podía no retenerse, sino dejar que se fuera libremente, y se dice en medios de comunicación que era lo mejor para favorecer al brillante abogado ese que tiene dinero. Vamos a una breve pausa, ¿qué te parece, Jaime? No, eso iba yo a comentar, que vamos a la pausa y regresamos porque ya estamos tocando puntos muy neurálgicos, ¿no? Así es. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Bueno, pues nada más quería yo al finalizar el segmento anterior. Hablaron del ministro de la Corte, Medina Mora, y solamente quería yo hacer un agregado. Cuando el juez falla, es como lo que dijo Dante Alighieri en su magnífica obra La Divina Comedia. Aquí se acabó la esperanza. Cuando los jueces fallan, ¿qué más te queda? Cuando la última instancia es la que demuestra corrupción, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? ¿En quién confiamos? ¿En quién confías? Lamentablemente, así lo interpreto, pues empiezo a pecar. Empiezo a hacer lo que el otro hace para que yo pueda sobrevivir. Y en buena parte esto es lo que ha sucedido en nuestro país, que a pesar de todo se mueve, y a pesar de todo está donde está. Ya lo habíamos dicho al principio del programa, en una 14ª posición como potencia económica, porque pues, los contribuyentes, nuestros clientes y hasta los que no son nuestros clientes, hasta, así lo interpreto, y perdón por generalizar, porque hay un segmento que no opina, como voy a mencionar ahora, desearían que haya más corrupción y más señalamiento sobre quienes cometen la corrupción, porque eso justifica que yo no pague el impuesto, que yo también me vaya por el lado pecaminoso. Pues si él lo hace, pues yo ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Para qué pago impuestos si se lo van a robar? Pues si mira a fulano de tal, mira al exgobernador mengano, el presidente municipal, o el diputado, o el esto, o el aquello, entonces eso justifica, y se justifica sin que haya confesión, sino sobre la marcha tú te das cuenta cómo vamos extendiéndonos en este mundo indebido de lo que debe de ser el funcionamiento de un país. Pienso yo que ponerle una reja de presidio a todo el país pudiera ser una solución. Pero ese es un pensamiento muy elemental y muy, muy negativo, porque si él lo hace, o sea, para usar esta palabra, si él peca, yo también, me estás dando licencia de pecar, yo también, no. No. Si él peca es un problema de él, pero Eso no por es eso. una apreciación. Estoy de acuerdo. Pudiera ser una apreciación, que los mensajes de estamos contra esta persona por la corrupción, se prestaría a que determinada población diría, pues yo también lo voy a hacer. Es conversación en casa, es conversación entre amigos, es conversación de café, así es conversación. ¿Y yo por qué pago impuestos? Para tener las carreteras que tengo, que se robaron porque debía de estar una carretera de primer mundo, y mira nada más cómo está. Al que le dieron el contrato para que haga la carretera, que fue de 80 millones de pesos, ¿cuánto fue lo que dio de cuota? Y se va generalizando esta situación. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, como dices tú, muy simplista el razonamiento, pero muy real.
¿sí? Muy real. Y eso es lo que hay que romper. ¿Por dónde empezamos? Tú Por la mencionabas, cultura Pablo, Jaime, por la educación, que desde la el primaria civismo. debe de existir. El civismo. Don Jaime, aquí hay algo importante. Lamentablemente, y usted lo señalaba con precisión, el monopolio de la interpretación de la ley recae en el Estado. Usted decía, una decisión de un juez o de un magistrado o de un ministro, hasta ahí llegaste, papá. Hay otras materias donde puedes acudir a cortes internacionales, pero la mayoría ahí quedan. O sea, yo puedo tener la razón, pero el monopolio de la interpretación de la ley del Estado, y si el Estado dice, tú eres responsable, no te salva nadie. Esto se agrava en materia fiscal. El Poder Judicial actualmente está fallando tremendamente en contra de los contribuyentes. Y hay que decirlo con sus palabras. Desde que empezó la madre de las reformas que vino a cambiar el paradigma de los contribuyentes y de los contadores, que fue la 2014, yo digo que la madre porque se introducen las herramientas tecnológicas, contabilidad electrónica, buzón tributario, CFDI, o sea, fue la madre. Hubieron lluvias de amparos. ¿Y qué creen? Se fueron a la basura, se fueron al caño de la basura. Lluvia de no amparo. Porque hay, por ejemplo, la presunción de inocencia, que en otras materias es el mejoral, en materia fiscal, adiós. No hay nada. Derechos adquiridos en materia fiscal, hay jurisprudencia de la Suprema Corte donde dice negativo, no opera en materia fiscal, ni la... Entonces, ¿a qué nos vamos a tener, don Jaime? Si ese derecho, mis derechos humanos me lo están violentando, y en materia fiscal yo no puedo acudir más al organismo que a la interna. ¿A dónde voy? Que el monopolio de la interpretación de la ley la tiene el Estado. ¿Cuál es el rol que tenemos que jugar? Cumplir. Cumplir la ley, y cumplirla bien, con la ética, con el profesionalismo. Y aquí sí, el comentario y muy personal. El contador público tiene un rol importantísimo, porque es el que ve números y ve que paga el contribuyente. El médico de cabecera nos llaman de las empresas. Totalmente, tiene que cumplir con normas éticas y los principios y valores. Sacerdotes. Si no hacemos nada, nos convertimos en cómplices de la omisión, de la evasión, y al rato andamos ya vendiendo otros. Es increíble lo que mencionaba él, que gente que tenía un despachito o algo, de repente tiene un carro de lujo y vive en Miami, por vender papel, ¿no? Por operaciones simuladas. Entonces, Jaime, aquí el comentario es que el contador público tiene un rol importantísimo, claro, para hacer cambiar la mentalidad, y sobre todo que hay que decirlo, el país tiene un nuevo respiro, un nuevo cambio, y somos más los mexicanos que queremos un país honesto y transparente. Los pocos se van a ir acabando, y si no, vendrá la UIF que los agarrará. Y aprovecho para comentar que oficialmente lo han dicho, la fiscalización en México cambia de paradigma también. Antes entraba el SAT, el Seguro Social, Infonavit. Ahora no, papá, olvídate. Entra el SAT, entra la Procuraduría Fiscal de la Federación, y de la mano de la UIF. Hubo un expresidente recientemente dejado de esa responsabilidad que temblé cuando dijo, ya no se va a necesitar contadores. Que porque el SAT, la Secretaría de Hacienda a través del SAT, ya iba a tener todos los elementos, y por lo tanto hasta tu cálculo de impuestos, los cuales pues los pagabas, y no iban a ser necesaria la carrera, la profesión de la contaduría pública. La verdad es que no quiero emitir un calificativo agresivo en contra de ese pronunciamiento que hizo indebido. Fue un lapsus mentalis, por no llamarle de otra manera, el que mencionó este expresidente, que todos sabemos de quién se trata. Estamos cerrando ya el programa, y me gustaría que lo cierre el abogado, para que dentro de lo que estamos hablando, en el siguiente programa creo que vamos a entrar más en materia de lo que es la precisión de la reforma fiscal y sus consecuencias. Ahora en este programa nos hemos dedicado un tanto a la generalidad, que era necesario, porque mientras no conozcas el terreno en el cual actuar, que esto es lo que hemos estado abonando, así lo quiero decir, cada quien aportando lo que ha aportado, para entonces entrar en la materia de la minucia, que es los cambios en las leyes. Ciérrale, abogado, tenemos 2 minutos. Pues sí, efectivamente, como decían, y empiezo con usted, ¿no? Hay ese sentimiento negativo a veces de que si otro no cumple, pues yo no tengo por qué cumplir. Sin embargo, pues eso ya va a cambiar.
porque antes no había forma de que la autoridad materialmente pudiera ir a revisar a todos, hoy ya la tiene. Entonces yo creo que hay que cambiarlo un poco por la mentalidad de la educación. Ahora no es que no cumpla porque otro no cumple, es que tengo que cumplir y en función de mi cumplimiento ir a exigir a la autoridad que igual ella ejerza esos recursos con sabiduría, y en la medida en que todos cumpliéramos, a lo mejor otro ya vería al que sí cumplí y quisiera cumplir también, porque ahora ya estamos en una época en que nos van a fiscalizar queramos o no queramos. Ya no hay espacio para las estrategias imaginativas, caprichosas que llegaban a ver, ya no hay de que el compadre te presta la factura, de que vas y metes una deducción aquí, ya todo se hace en tiempo real. Ya no hay espacio para eso. Me gustaría que se abordara en el siguiente programa, ya va a terminar, preguntarle sobre todo a los contadores, a Ramón, a Pablo, sobre el uso de las tarjetas de crédito. Hay mucha confusión y hasta temores, mucha gente que ya tiene miedo de utilizar su tarjeta de crédito porque piensa que puede ser, pues que hay una espada de Damocles encima, ¿no? Pero vamos a hablar. Ustedes, los que conocen la materia, son ustedes. De una vez. Muchas gracias por participar en este programa. No, ustedes por invitarme. Y esperen, muchas gracias. Sí, vamos a tener otro. Y vamos a iniciar con esto que ahorita estamos puntualizando, que pues todos tenemos una opinión y todos la quisiéramos dar, que es sobre las tarjetas de crédito, que es algo cotidiano, que es de todos los días y que todo el mundo lo tenemos. Además, todo se está ya pagando con tarjetas, ¿cómo se dice? Casi todo. Bancarizando. Pero la tendencia mundial es disminuir el uso del efectivo y la tarjeta de crédito puede servir como una fuente. Bueno, pues de eso nos van a hablar en el siguiente programa. Con muchísimo gusto. Así que, Claro que sí. pues esté usted pendiente. Muchas gracias. Gracias a Jaime Novelo por conducir de hecho este programa, a don Pablo Gutiérrez, a Ramón Arceo Rosado, al licenciado Fausto Manuel. Muchas gracias. Y a usted, sobre todo. Nada. Aquí cada quien expresado sus ideas, sus opiniones, pero sin duda que la mejor opinión es la de usted. Hasta el próximo.